Buenos días amigos y amigas, este es su canal de Migración Analítico. Pues bueno, fíjense que dándose uno una escapada por los libros que hay por el centro, pues fíjense que encontré mucho sobre la historia de las intervenciones que han tenido los gobiernos extranjeros aquí en México, pero fíjense que pues realmente analizando esta situación no ha cambiado nada desde aquella época cuando el gobierno norteamericano nos invadió. Muchos dicen, para que no se oiga muy feo, nos intervino el gobierno francés. También hubo una intervención del gobierno inglés y a final de cuentas las condiciones son similares y pues en la actualidad vivimos exactamente lo mismo, pero yo pienso que tenemos que empezar a comprender esta historia, por qué es que los países, las potencias se sienten con pues el poder de dictarnos, y en este caso está el fantasma de una intervención. O sea, imagínense ya en la actualidad, pero fíjense que hay un común denominador cuando fue la intervención norteamericana y la intervención en la que perdimos el 60% de nuestro territorio. Teníamos nosotros un ejército más numeroso al de los Estados Unidos. Las brechas tecnológicas pues no eran tantas, pero a final de cuentas, ¿saben qué fue lo que sucedió? Lo que actualmente está sucediendo, y en este caso se traduce a los intereses económicos, políticos y sobre todo, yo les voy a decir una cosa, grupos de poder que yo vengo diciendo en los otros videos, y también me han dicho pues por qué menciono estos grupos de poder, y lo vuelvo a mencionar. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, cuando México se independizó, nuestros héroes nacionales eran masones. Entonces el grupo masón, y ahorita veo que pues en el centro hay mucha literatura sobre los grupos masones, los grupos de poder, no identifican, no reconocen la bandera, no reconocen al país como tal, un territorio, y mucho menos a la población de México. Pero ahora imagínense, trasladándose 210 años atrás, donde ellos independizan a México, fundan México, y México empieza a funcionar. Pero imagínense cuando ustedes emprenden pues a algún negocio, hacen una inversión, y para que funcione pues necesitan los insumos, necesitan en este caso la maquinaria para echar a andar y echar a trabajar ese negocio. En cuestiones de mercadotecnia y administración se llama la empresa. Entonces imagínense, para que México, después de la independencia, y en este caso pues dejar de depender, en esa época cuando nos independizamos, todavía España y Portugal eran de las principales potencias mundiales. Entonces, en este caso, al independizarse, pues también había la sombra de los ingleses y los franceses. En este caso, los ingleses pues no tenían tanto territorio como lo conquistó Portugal y en este caso España. Ellos se fueron más hacia África, hacia Asia, pero a final de cuentas en esa época tampoco no hay que quitar el dedo del renglón, que también Inglaterra, los anglosajones, las 13 colonias, colonizaron lo que es Norteamérica.
Y una vez que empezaron a colonizar los territorios, pues había promociones, había pancartas en las cuales pues querían que se fueran a vivir a Estados Unidos a invertir. Entonces pues muchos sí lo hicieron, y también mucha gente que tenía antecedentes delictivos pues prefirieron mandarlos para acá, para Norteamérica. Pero es en el mismo tiempo cuando el virreinato de la Nueva España, cuando nosotros éramos dominados por los españoles, pues no había potencia alguna que se pudiera poner enfrente a España. Entonces por eso los territorios que tenía España, pues nadie se los quitaba. Pero una vez con la independencia, entonces pues fuimos blanco fácil. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nuestros gobiernos fueron masones. Imagínense, la masonería también se instaló en las 13 colonias en Estados Unidos. Acuérdense que ellos son cristianos protestantes. En este caso hay 3 ritos masónicos en el mundo, y en este caso es el irlandés, es el neoyorquino, el mexicano que lo crearon, y yo les voy a comentar por qué. Y el que lo creó, el rito mexicano, es ni más ni menos que Benito Juárez. Benito Juárez creó ese rito mexicano, en donde pues en el neoyorquino y en el irlandés no aceptan a las mujeres. Entonces Benito Juárez, para que aceptaran en la masonería a las mujeres, creó este rito mexicano. También hay otro rito que se creó directamente en Venezuela, pero las características del rito mexicano es que pues hay hombres y mujeres, y anteriormente pues tampoco no podían acceder a los niveles más altos de las mujeres en el rito mexicano. Pero bueno, trasladémonos a esa situación: las 13 colonias, la expansión de Norteamérica, ofertar que vayan a trabajar e invertir a Estados Unidos, pues llegaron hasta la costa este, la oeste. Y pues a final de cuentas un México independiente con un territorio pues grandísimo, y pues realmente donde el centralismo pues desgraciadamente lo tuvimos aquí en la Ciudad de México, porque pues aquí se concentraron los poderes. Aquí estaba la gran Tenochtitlan, y descuidaron los estados que eran de nosotros, desde Iowa, California, Texas, Colorado, Nuevo México, Nevada. México era un territorio grandísimo, pero a final de cuentas aquí, ojo, si estábamos dominados por masones, y los masones de las 13 colonias dominaban Estados Unidos, estaban expandiendo, entonces pues lógico que si ellos no reconocen bandera, no reconocen territorio, no reconocen la población, no reconocieron a México, pues los resultados pues fueron totalmente pues lo que tuvimos, ¿no? La pérdida de un 60% de territorio. Yo, como les digo, no hay ningún país que haya perdido tanto territorio en una guerra. Y pues si hablamos de injusticias, hablamos de pérdidas, pues México, nosotros nos llevamos el premio. Pero nada más que pues esa historia siempre la ocultaron los presidentes en turno, los grupos de poder. Y fíjense que curiosamente también por ahí me encontré un libro donde dicen que pues un proyecto de la CIA es el PRI. Imagínense, o sea, y la Revolución Mexicana, pues imagínense. Yo nada más les hago una pregunta. El Francisco Villa, Doroteo Arango, Venustiano Carranza y Emiliano Zapata
de dónde sacaban las armas para la revolución. Y en este caso, ojo, ya habíamos perdido el 60% del territorio. El otro 40% del territorio, pues definitivamente los norteamericanos dijeron que pues hacia acá pues la gente era muy necia y que iba a haber realmente una oposición muy fuerte y que no les convenía. Entonces se quedaron con la parte norte de nuestro país. Y todavía otra situación, los límites pues los fijaron con el río Bravo y desviaron el cauce del río Bravo para obtener más territorio. Pero en este caso ya eran los famosos veranos, o sea, y que a la vez pues cometieron una serie de genocidios en contra de nosotros, el pueblo, las gentes que se establecieron en el norte del país, las exterminaron. Lo único que queda de esa gente son los nombres y precisamente son nombres de santos, ¿no? San Francisco, San Antonio, Texas, y también les voy a contar la historia. O sea, mucha gente dice, no, pues bueno, sobre todo los que tienen mucho dinero, ¿no? Que dicen, yo me voy a ir a atender a Houston porque están los mejores médicos. Imagínense si la atención médica aquí en un hospital privado, ¿cuánto sale? Ahora imagínense la cantidad de dinero que tiene la gente que pues realmente concentra ese 4% de la riqueza de este país y otro 2% que pues, le sirven a sus intereses. Pues imagínense lo que sale una atención en un hospital norteamericano a la famosa ciudad de Houston. Y Houston, esa ciudad la fundaron en honor al general que nos quitó los territorios y que hizo que se rindiera Santana y se diera los territorios. Dio Houston y le pusieron el nombre de la ciudad de Houston. Pero no termina ahí. Otra de las incógnitas que también he investigado, pues resulta que el general Santana era masón. Y pues imagínense, o sea, yo le he preguntado a varios militares, no nada más de México, sino de otros países, que si es posible que el presidente, el máximo dirigente de un país, estuviera al frente peleando una guerra, y me dicen que eso es ilógico, que militarmente nunca sucede eso, ni siquiera con los militares de nuestra antigua Tenochtitlan, los aztecas jamás. O sea, el que está hasta atrás y en un lugar seguro es el presidente, el dirigente. Pero todo va concatenando. ¿Por qué? Porque a final de cuentas resulta que el general Antonio de Santana era masón. Entonces pues ya se van imaginando que pues en realidad esa guerra, esa pérdida de territorio pues fue algo concertado. Y yo les pregunto una cosa, ¿ustedes conocen a algún familiar, un descendiente que diga yo soy familiar del general Antonio de Santana? No lo van a encontrar porque pues tienen ya otros apellidos, pero a final de cuentas conviven entre comillas con nosotros. ¿Por qué? Porque entre comillas, porque no todos podemos vivir en Lomas de Chapultepec, en Palmas, en el Pedregal, pero esto yo creo que si tienen algo de curiosidad en el internet, pues pueden ir rastreando por medio de los apellidos. Yo, como les he dicho, no es casualidad que nuestros dirigentes, presidentes, gobernadores, diputados, senadores, federales, estatales, presidentes municipales tengan apellidos extranjeros. No es
Si ustedes investigan los orígenes de los apellidos, que no son nacionales y son extranjeros, van a encontrar el origen y a qué grupo de poder pertenece. Entonces, pues no hay mucho que en este caso investigar, pero sí, hay un lugar ahí por el Metro Allende donde se pone un señor y tiene varios escudos de apellidos, y se van a dar cuenta que la mayoría de los apellidos mexicanos son de origen español, catalán y uno que otro portugués, pero dentro de ese catálogo de apellidos no existen los apellidos de nuestros gobernantes. Entonces, pues es un dato, pues para que lo empiecen a investigar, y por lo menos también yo les hago la invitación, la reflexión, que investiguen el origen de los apellidos que tenemos, de dónde vienen, cuál es porque tienen escudos de armas, y van a ver de qué región de España, de Portugal, inclusive hasta de Francia, hasta de otras partes de Europa vienen. Entonces, pues, por ejemplo, los apellidos Pérez, García, López, que son los más comunes, pues tienen su origen español, pero inmediatamente si nosotros empezamos a estudiar los apellidos, y van a ver que los orígenes de los apellidos están en grupos de poder judíos, ingleses, libaneses, árabes, alemanes, austriacos, portugueses y precisamente italianos. Corresponden a grupos de poder y también a gente que tiene intereses transnacionales. ¿Qué es un interés transnacional? Son empresas multinacionales que tienen origen extranjero, se establecen en un país, anteriormente le llamaban tercermundista, después vías de desarrollo, pero a final de cuentas van a los países pobres, explotan los recursos naturales y las ganancias se les llevan a sus estados, a sus países de origen. Y pues aquí, pues, ¿qué es lo que dejan? Nada más que el empleo mal pagado, los directivos, pues, que los supervisores mexicanos, pero hasta ahí llega. Y hay más, se expande más las fábricas. Por ejemplo, hay un caso que estuve por allá por San Luis Potosí, pues que el gobierno del estado se dio unos terrenos a la Nissan, grandísimo, pero a final de cuentas le pidieron opinión o permiso al pueblo de México. No. ¿Por qué? Porque las personas, como les repito, que nos gobiernan, tienen intereses distintos. Grupos de poder pertenecen a inclusive a otras religiones, otras prácticas, masones, judíos, libaneses, árabes, y pues nunca toman en cuenta al pueblo de México. Entonces, como reflexión, ya es hora que el pueblo de México empiece a tomar el poder, que empiece a ser fuertes y que empecemos a ver por nuestros propios intereses, que hoy en día tampoco no nos quieren dejar, que nosotros tomemos las riendas de nuestro país. Tal es el caso de que pues México quiso comprar un lote de helicópteros que ni siquiera son de guerra, son de transporte militar, y que nos quiere sancionar Estados Unidos, ¿no? Moraleja, pues hay que fabricar nuestros propios armamentos, nuestros propios aranceles militares, y dejar de depender del extranjero. A lo mejor nos va a costar más trabajo, a lo mejor va a ser algo que va a tardar años, pero a la larga nos va a dejar más autonomía, y sobre todo, si no tenemos un ejército poderoso, pues todo el mundo va a seguir queriendo hacer de México, explotarnos como siempre. Entonces, pues
necesitamos crear este Estado poderoso, necesitamos ser ese país fuerte, necesitamos ser lo que en este caso queremos ser. No va a ser fácil, ¿por qué? Porque pues desgraciadamente las potencias no quieren perder su hegemonía, pero ya es hora que también nosotros empecemos a hacer nuestra propia historia y ser potencia y nunca más dejar que alguien nos amenace porque nos va a invadir militarmente. Y pues si países como Irán, Corea del Norte lo respetaron por crear bombas nucleares, pues por ahí tenemos unas guardadas, pues hay que activarlas y apuntarlas hacia nuestras amenazas en contra de nuestra propia economía, nuestros propios intereses. Entonces pues hay que ponernos las pilas y seguir adelante. No permitir nunca más que nos venzan, no permitir nunca más que nos humillen por culpa de que no tenemos un poder militar y no tenemos las armas suficientes para defendernos. Bueno, yo soy el Peatón Analítico, denle like a mi canal, compartan mis videos, suscríbanse a mi canal y también aprieten la campanita para que les llegue la notificación cada vez que hago un video. Gracias y hasta la próxima.